Gracias, Asunta. Bueno, muy bien, vamos a comenzar por esto último que tú anunciaste, ¿no? El alto índice de emprendimiento temprano que hay en Venezuela, como lo ha reflejado durante los últimos 10 años el Global Entrepreneurship Monitor. Fíjate, ese indicador es muy importante, ¿no? Nos dice que más o menos el índice de personas de la población económicamente activa que está ya emprendiendo o tiene pensado iniciar un proyecto emprendedor en los próximos 3 años es cercano al 22%. Eso es más o menos 1 de cada 5 personas quiere iniciar un emprendimiento. Y eso, digamos, podemos decir que eso es un gran, digamos, vamos a decirlo así, un gran yacimiento, ¿no? Ahora, convertir eso en riqueza, convertir eso en bienestar, convertir eso en producción es otra cosa. O sea, requiere que los emprendedores precisamente desarrollen competencias, ¿no? Nuevas competencias. Porque lo que en Venezuela, siempre digo esta frase, tenemos muchos emprendedores amateurs, pero muy pocos emprendedores profesionales. ¿Qué es un emprendedor profesional? Bueno, una persona que se dedica a desarrollar sus competencias a propósito. ¿Okay? Es el arte de crear una empresa y de desarrollar una empresa, lo estudia y está permanentemente desarrollándose y formándose para eso. El emprendedor no es el que hace el producto, el emprendedor es el que convierte el producto en un negocio. Nosotros tenemos muchos emprendedores que hacen productos buenísimos. Yo me la paso en eso, pues yo en Emprered tenemos una comunidad de 1500 emprendedores. Yo todos los jueves hago una sesión de coaching con el programa de Graciela Beltrán Carías y tenemos emprendedores que están haciendo cosas increíbles. El problema es convertírselo, el problema es cómo lo convierten en un negocio y ahí es donde las competencias juegan un papel importante. Entonces, con ese preámbulo voy a iniciar la charla. Vamos a ver, fíjense. La pregunta típica que nos hacemos es ¿qué es un emprendedor? ¿Verdad? Cuando nos preguntamos qué es un emprendedor, bueno, las respuestas que son personas innovadoras, son personas echadas para adelante, son personas que buscan el éxito, son personas que están orientadas al logro, etcétera. Y hay una serie de cualidades que nosotros le damos al emprendedor. Y a partir de ahí, entonces podemos decir, bueno, pero ¿cómo se forma un emprendedor? Y ahí se nos tranca el serrucho, porque esas cualidades no son fáciles digamos, de decir cómo se desarrollan. En cambio, si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué hace un emprendedor para que digamos que él es un gran emprendedor? Entonces ya estamos hablando de, digamos, del hacer del emprendedor. ¿Qué es lo que hace? Entonces podemos decir, vamos a tomar un ejemplo. Un emprendedor, por ejemplo, crea una solución innovadora para un problema sentido por una comunidad de clientes. Esa es una de las cosas que hace un emprendedor. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí nos podemos preguntar, ¿cómo podemos desarrollar esa competencia? Porque eso, como está escrito allí, es una competencia. Le podríamos decir, por ejemplo, para hacer eso se hace preguntas nuevas. Preguntas que están fuera del sentido común imperante. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo entonces que el emprendedor se hace preguntas nuevas? Y esto nos va llevando, lo que quiero decir es que esto nos va llevando a un desglose del quehacer del emprendedor. No del qué es, sino del qué hace. ¿Okay? Y eso es un poco lo que hemos venido haciendo. Mi equipo de trabajo y yo, en Emprered y en otros proyectos, hemos venido trabajando en cuáles son esas competencias del emprendedor. ¿De acuerdo? Y esto que estamos planteando aquí va a responder esta pregunta, va a apuntar a la resolución de esta pregunta. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, los emprendedores son observadores particulares del mundo que construyen nuevas posibilidades donde los otros no las ven, no las hay. Declara una misión y se compromete apasionada y incondicionalmente con llevarla a cabo, por ejemplo. Entonces, hace una innovación diseñando productos y servicios valiosos para otras personas. Todas estas, digamos, competencias son cosas que entonces ya nos podemos plantear cómo formarlas, cómo desarrollarlas, cómo crear un centro donde el emprendedor pueda desarrollar sus competencias, ¿no? Eso nos va a llevar a hacer una distinción muy importante, que es el emprendedor como fenómeno individual y el emprendimiento como un fenómeno social. Entonces, el emprendimiento se da cuando crece cuando muchos emprendedores interactúan entre sí. Los emprendedores aprenden de otros emprendedores, más que de consejos y profesores y clases, etcétera, etcétera.
Esto es muy importante, porque para entonces desarrollar el emprendimiento nosotros tenemos que crear espacios de emprendimiento, espacios donde los emprendedores se encuentren, donde hagan networking, donde se cuenten sus experiencias, aprendan unos de otros. Esto es muy importante por esta característica que el emprendimiento es un fenómeno social. Eso lo vemos, por ejemplo, en los grandes centros de emprendimiento, como en California, por ejemplo. Bueno, se concentra una masa crítica de emprendedores y cualquiera que llega ya a los 2 años ya es un buen emprendedor porque lo aprendió de esas interacciones con ese montón de emprendedores, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Pero fíjense, el emprendimiento obviamente está en el centro de la preocupación desde hace mucho tiempo de centros académicos, de centros de investigación, de los gobiernos. Se ha invertido muchísimo dinero en investigar qué es lo que hacen estas personas, como la estamos viendo aquí en la foto, para crear prácticamente de la nada inmensa riqueza. Aquí tenemos pues grandes exponentes como Bill Gates, Steve Jobs, Sergey Brin y Larry Page, que son capaces que de la nada pues crean una riqueza extraordinaria. Claro, imagínense quién no querría tener en su alcaldía, en su gobernación, en su región, empresas creadas así. Entonces en el mundo hay todo un movimiento para poder comprender el fenómeno del emprendimiento y para poder atraer a los emprendedores a esa zona para que creen riqueza. Fíjense, esto lo he entendido muy bien, por ejemplo, Chile, que tiene un proyecto que se llama Startup Chile. Ese proyecto busca localizar en Chile, en los próximos, hasta el año 2014, mil startups de América Latina. Lo que está haciendo Chile es llevándose el talento de todos los países y concentrándolos en un centro. Particularmente yo soy coach de uno de esos equipos, el equipo de Talentia, que está en Accede. Y bueno, ya están allá, todo el equipo se mudó hace una semana a Santiago, ¿no? Entonces, claro que se ha estudiado esto. ¿Y qué es lo que ha dicho en los estudios? Bueno, lo que ha dicho en los estudios es que estamos ahorita en un cambio muy grande en el cual en la era industrial para crear una empresa se necesitaba mucho dinero y también se necesitaban ideas, pero el peso del dinero era mucho más fuerte. Es decir, cualquier hijo de vecino no podía crear una empresa porque le faltaba lo más importante, que era ese capital. Sin embargo, el costo de crear una empresa se ha reducido increíblemente. Esta es parte de la revolución tecnológica. Entonces, ahorita lo más importante no es el dinero, que claro que es importante. Fíjense que ahí tiene su peso, pero no es el más importante. Realmente el más importante son las ideas, son las competencias, es el emprendimiento, es la innovación. Entonces, para que un país pueda desarrollarse y pueda explotar esta capacidad que tenemos nosotros de emprendimiento temprano, de mucha gente queriendo crear una empresa, necesitamos desarrollar entonces esos ecosistemas y esos espacios donde los emprendedores aprendan de sí mismos. Este fenómeno está cambiando drásticamente a partir de hace unos 5 años atrás. Prácticamente podemos decir que estamos pasando en el tema de la formación de emprendedores de una era de la alquimia, de una era donde se ponían cosas juntas y veíamos a ver qué salía. Y a veces salían emprendedores, a veces no. A una era donde ya, digamos, las ciencias del emprendimiento ya pueden formar un emprendedor, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita masivamente en el mundo. Lo está haciendo la China, lo está haciendo India y lo está haciendo muchos países porque ya se ha descubierto, digamos, cómo es que opera un emprendedor, ¿no? ¿Qué es lo que hace un emprendedor y cuáles son las competencias que tiene? Es decir, se ha descubierto qué fue lo que cambió la alquimia en la química, el descubrimiento y el desarrollo de la tabla periódica. Cuando el hombre comprendió la tabla periódica, comprendió cómo los elementos o cómo los distintos elementos se combinan y entonces, bueno, se creó la química y la revolución química nos ha dado todas las cosas que tenemos hoy en día. Lo mismo está pasando en el emprendimiento. ¿Y cuál es la tabla periódica del emprendimiento? Comprender cuáles son sus competencias. Cuando yo comprendo cuáles son las competencias que un emprendedor tiene, ¿verdad? ¿Cómo hacen estas personas para crear una gran riqueza extraordinaria? ¿Cómo pueden cautivar a otros y participar en proyectos de tan alto riesgo? ¿Cómo pueden anticipar un futuro que no se puede predecir? Cuando se comprende qué hace esto, entonces tenemos esa revolución en la que estamos viviendo ahorita, que es la revolución del emprendimiento. Es decir, estamos hablando de que en la próxima década, por lo menos 1.000 millones de emprendedores van a entrar muy fuertemente en la economía mundial. 1.000 millones de emprendedores. Estamos hablando, no sé, 200 millones de indios, 200 millones de chinos,
que van a entrar con productos y van a cambiar la faz de la economía y la faz del mundo, ¿no? Porque se ha descubierto, ¿qué es lo que ha descubierto? Fíjense, esta persona que está aquí, se llama Herbert Alexander Simon. Bueno, esta persona es un premio Nobel y él estudió en los años 70 cuál era el comportamiento administrativo y la base de sus estudios dieron origen a una revolución en la administración en los años 80 y en los años 90. Por ejemplo, una de las cosas que ellos desarrolló ese equipo es el tema de la teoría X y la teoría Z del comportamiento de las personas. Entonces se pudieron crear los modelos de incentivo y a partir de los modelos de incentivo se incrementó la productividad y la participación de los empleados en la productividad de las empresas. Por ejemplo, una de las cosas que tuvo. Entonces esta persona estudió el comportamiento administrativo y por eso recibió en 1978 un premio Nobel junto con otras personas, ¿no? Esta doctora que está aquí se llama Sara Sarasvati. Ella aplicó ese trabajo de Simon a los emprendedores y dedicó un buen tiempo a estudiar el comportamiento, preguntándose, bueno, ¿qué hace que los emprendedores sean emprendedores? Y hace una propuesta a principios de los años 2000 que llama, digamos, el pensamiento efectual. Vamos a explicar qué se trata esto porque es muy importante. Bueno, aquí en esta lámina lo que estamos mostrando es que hay todo, esta es una sociedad para la acción efectual, que estudia y hay un montón de investigaciones ahí, la pueden effectual action y pueden conseguir ahí información, ¿no? Pero ¿qué es lo que dicen ellos? Fíjense, la lógica subyacente en el pensamiento de la gerencia y del management consiste en operar en un mundo en el cual lo principal es determinar cuáles son las causas que generan los problemas, ¿no? Y toda la lógica de la planificación estratégica y del mercadeo está basado en esa lógica, en ese pensamiento del management. Es un pensamiento que pronostica en cierta forma las tendencias de lo que está ocurriendo y puede proyectar ese futuro. Sin embargo, los emprendedores, ella descubrió que los emprendedores no seguían por esta lógica. Ella descubrió que los emprendedores, estudió más de 100 emprendedores en entrevistas directas de todas las tendencias en Estados Unidos y descubrió que el patrón, ¿no?, de estos grandes emprendedores es que siguen una lógica común que es muy diferente a la anterior. Nótese que la lógica anterior es la base de la enseñanza de las escuelas de negocio y de los MBA. Y aquí es un pensamiento completamente distinto, digamos, de uso de la intuición para la resolución de problemas, de uso digamos, de la emocionalidad, etcétera. Otra lógica que ella llama lógica efectual, el pensamiento efectual. Más o menos consiste de esta forma. En esta gráfica se ve claramente, ¿no? Ella dice, digamos, primero, el emprendedor tiene un gran sentido de propósito, quiere hacer algo. Sabe muy bien, hace algo muy bien ahora. Fíjense, todo emprendimiento exitoso nace de que la persona hace algo muy bien. Y además tiene una pequeña red de contacto. Se propone objetivos de corto plazo que puede lograr y en base a lograr esos objetivos, ve el efecto que tiene eso que logró y a partir de ahí entonces reconfigura el proyecto y reconfigura las posibilidades de lo que tiene. Y así va en un proceso incremental, abriendo una posibilidad, haciendo una apertura de posibilidades mediante la acción, sin haberse propuesto estratégicamente llegar a un sitio en específico. Y esto es una cosa que rompe los patrones tradicionales digamos, del pensamiento del management. Entonces, ¿cómo que no se propone llegar a ningún sitio específico? No, tiene un gran propósito y va viendo lo que la experiencia, los clientes y la dinámica del negocio le dice y aprovecha todas las oportunidades que se le presentan en la acción, no en la planificación. Y es un cambio radical en lo que es el tema del emprendimiento, ¿no? Entonces, a partir de estos trabajos ha habido una cantidad de personas que vienen desarrollando lo que yo llamo las ciencias del emprendimiento. Uno de ellos es Steve Black. Steve Black es profesor de la Universidad de Berkeley, de Stanford, y él trabaja desarrollando los emprendedores con los estudiantes de la universidad. Y ha logrado, bueno, en California ha logrado, y básicamente su gran aporte es el concepto de
desarrollo de clientes. En vez de hablar de desarrollo de productos, él habla de desarrollo de clientes. Lo que hace un emprendedor al principio es desarrollar un producto junto con el cliente. Tiene un cliente muy rápidamente, muy tempranamente. No es que planifique, está un año por ahí, metido en un laboratorio y después le lleva los productos al cliente. No, lanza el producto y empieza a construirlo con el cliente. Y él llama a esa práctica Customer Development, es decir, desarrollo de cliente. Entonces esto cambia totalmente lo que es diseño de producto, lo que es el tema tradicional del plan de negocio, etcétera, porque lo que hace el emprendedor es, digamos, al desarrollar los clientes, comienza a desarrollar el producto y comienza a desarrollar la innovación. Ese es un primer actor. El otro actor que entra en juego es esta persona que se llama Eric Ries, que ha desarrollado un método de gestión para una startup. Y ha generado un movimiento mundial de miles de jóvenes. Aquí vemos una foto de un chamito que tiene el libro del Lean Startup, que es un bestseller tremendo. Y digamos, decir, cómo es que se gestiona una startup, porque una empresa que se inicia siempre tiene el gran dilema: o me baso en las prácticas administrativas tradicionales, lo que hace que mucha gente diga, no, pero es que eso es muchas trabas, eso genera burocracia y no nos deja innovar. Y por el otro lado está no tener nada, no tener ninguna práctica, ninguna práctica gerencial. Entonces Eric Ries, en base a su experiencia en el desarrollo de su propio emprendimiento, logra desarrollar un método de gestión de startup que se basa además en el pensamiento ágil, el Lean Thinking, que desarrolla Toyota, o que ha desarrollado Toyota y que aún mantiene, y que es la práctica de gestión más importante del mundo en estos momentos. El Lean Startup, el pensamiento ágil, de eliminación de desperdicio. Entonces, ¿qué significa el desperdicio en una startup? Se pregunta Eric Ries, ¿no? Y ahí desarrolla un método de gestión que está transformando el mundo, que todos los emprendedores están aplicando con sus distintos sabores, con sus distintas tropicalizaciones, pero es un movimiento mundial que se llama Lean Startup. Les recomiendo que los que estén interesados pueden buscar Lean, se escribe Lean, ahí lo están viendo, ¿no? en la web, Lean Startup, ahí está el libro. Un tercer movimiento es el movimiento que ha generado Alexander Osterwalder con la innovación de los modelos de negocio. Bueno, ahorita, digamos, todo negocio se piensa en función de un modelo de negocio. Es lo que ha generado, basado en el pensamiento visual, él ha generado una metodología en el cual podemos mirar una empresa en una lámina nada más, en un solo lienzo, así lo llama el canvas, el lienzo. Podemos mirar todos los elementos que están relacionados con un negocio y cómo ellos se interrelacionan entre sí. Como por ejemplo, si yo decido una forma de un canal de distribución, como eso me puede impactar las finanzas. Por ejemplo, ayer en la sesión de coaching que yo tenía con unas chicas de Mérida, precisamente el elegir un canal de distribución de su producto en tiendas que les pedían el producto en consignación, implicaba un impacto en el modelo, en el capital de trabajo que ellas necesitaban, porque al final, cuando yo tengo el dinero, cuando yo tengo, digamos, el dinero, los productos en consignación, en verdad lo que yo tengo es el inventario en la casa del cliente. Y entonces operar con altos inventarios significa, en una economía inflacionaria, implica un riesgo financiero muy alto. Entonces fíjense cómo una decisión impacta, digamos, una decisión de canales impacta el modelo de negocio. En cambio, si ella, por ejemplo, desarrolla una fuerza de venta directa por catálogo, por internet, con gente que vende, y solamente toma los pedidos que ya están vendidos, entonces su producción es más ajustada y el impacto en el capital de trabajo es mínimo, pues. ¿Me entiendes? Entonces, como todas estas cosas están relacionadas, eso se lo debemos a este joven que está aquí, que se llama Alexander Osterwalder, que escribió un libro y todo un movimiento que se llama Generación de Modelos de Negocio. Y todos los emprendedores ahorita en el mundo, si te meten en internet, van a ver que están haciendo su Canva, haciendo su modelo de negocio en base a las ideas de Osterwalder. El modelo Osterwalder no solamente es una metodología, también es un lenguaje para hablar de negocio, y también es un mecanismo de pensamiento visual. Esa es una cosa. La otra cosa que está cambiando también el tema del emprendimiento es el movimiento hacia lo que se llama el design thinking, que se lo debemos a este amigo que se llama Tim Brown, que creó una empresa que se llama IDEO, que es la principal empresa de diseño en los Estados Unidos.
Y el tema es que, digamos, los emprendedores no pueden dejarle a los diseñadores el diseño. Los emprendedores tienen que pensar como diseñadores. Entonces, el pensamiento diseño hace que, yo siempre pongo un ejemplo, se lo voy a poner ahorita, si vea esa lámina que están viendo allí, ¿verdad? Yo pregunto en el ejercicio, bueno, ¿qué es esto? Y la gente me dice inmediatamente una escuela. Después yo le pregunto, ¿cómo la mejorarían? Entonces me dicen, bueno, le pondríamos pupitre, techo, piso, tal. Y lo que describen es esto, una escuela que todos conocemos. Nos hacen la pregunta, ¿verdad? Voy a regresar a la lámina, nos hacen la pregunta, oye, ¿cuál es el contexto en que esos chamos están ahí? A lo mejor una mejora más importante para la escuela podría ser, no sé, hacerles un comedor, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor ese es un pueblo rural y a lo mejor ellos están aprendiendo cultivo, entonces lo que necesitan es mejorar las parcelas donde están cultivando porque, digamos, si ese conocimiento es pertinente, estas personas van a permanecer allí. Entonces, ¿no? O sea, depende del contexto, yo voy a hacer una propuesta. Pero inmediatamente que la mente nuestra, el cerebro derecho nuestro, inmediatamente se dispara y construye lo que ya sabemos. Eso es parte de lo que tenemos. Entonces el pensamiento de diseño busca activar el cerebro derecho. ¿Qué es lo que pasa en el emprendimiento? Bueno, que la mayoría de las personas, ya no tanto, pero antes eran principalmente ingenieros o personas que venían de carreras afines, carreras científicas, donde el pensamiento analítico era lo central, lo más importante. Y ahora resulta que necesitamos tener ese otro lado del cerebro, ese pensamiento creativo, artístico, imaginativo, que nos dan otras prácticas, digamos, de aprendizaje, que no son las matemáticas y tal. No necesitamos los dos, no estamos diciendo que uno domina sobre lo otro, pero el emprendedor, fíjense, yo siempre pregunto a las personas, ¿qué comenzó estudiando en la universidad Steve Jobs? Y la mayoría de las personas no sabe que empezó estudiando arte, y en la escuela de arte más importante de los Estados Unidos. Claro, ahorita con el libro ya gente más lo sabe, pero y el gran genio de Steve Jobs es haber combinado el arte con la tecnología. Él lo dice permanentemente, ¿no? Entonces, fíjense que hay un ejemplo que es interesante, que es cómo el pensamiento de diseño puede actuar. Fíjense, en el lado izquierdo, nosotros tenemos los típicos envases de reciclaje. Ahora la gente bota indistintamente los productos en cualquiera de ellos porque el hueco es igual. Entonces, oye, me equivoqué, pero no puedo separar el vidrio del orgánico de lo que es papel y cartón. En cambio, si el diseño fuese como está allí, que sugiere, la interfaz sugiere qué es lo que va, entonces el diseño está más adecuado. Sin embargo, la mayoría de los centros nosotros vemos que tiene. Entonces, esto es lo que es el pensamiento de diseño, o sea, resolver los problemas, digamos, pidiendo en campo el comportamiento de los clientes. Entonces, diseñar experiencia y no solo producto. Eso es lo que hace el emprendedor. Estos son los pioneros del design thinking: David Kelley, Tim Brown. Y bueno, por ejemplo, en el rediseño de la bicicleta, ellos hicieron un trabajo de rediseño de la bicicleta, ¿no? Y una de las cosas que ellos hicieron fue observar a la gente comprando bicicletas y el gran rollo que significa todo lo que es el sistema de cambios, etcétera, etcétera. Ese era el gran tema de la bicicleta y por el cual mucha gente se inhibía a comprarla. Entonces hicieron un rediseño con nueva tecnología de todo lo que significa para simplificar el tema de cambio y reinventaron la bicicleta. Esto es con la empresa Shimano. En Estados Unidos un éxito vendiendo bicicletas con un sistema simple de cambio de velocidad que queda oculto para el usuario y no tiene que estar cambiando cadenas ni nada de eso. Por ejemplo, ¿no? Decía Steve Jobs, la simplicidad es la máxima sofisticación. Y cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo anterior, que son estos envases, ¿no? Que sí, qué cosa tan simple como esta solución para los envases, para la separación. Entonces podemos entender lo que quería decir aquí nuestro querido amigo Steve Jobs. Fíjense, muchas veces pensamos que lo importante del producto es que sea bueno, bonito y barato. Y aquí hay un ejemplo
digamos, del hilo dental, que es un producto bueno, fácil de usar, es muchísimo mejor para la salud bucal que el cepillo de dientes, y sin embargo el cepillo de dientes tiene una penetración del 100%, mientras que el hilo dental no llega al 20%. ¿Por qué? Bueno, porque requiere un hábito. El cepillo de dientes tiene, digamos, ya tiene el hábito. Los padres nos encargamos de enseñarle el hábito a los niños. Todo el que ha tenido un niño sabe que tiene que decirle a los 2 años, cepíllate los dientes, cepíllate los dientes, cepíllate, porque se paran y no le paran hasta que lo adquieren el hábito. Entonces nosotros trabajamos en el fondo para Colgate y para las otras marcas, ¿no? Entonces, claro, porque establecer el hábito es lo más difícil. Entonces muchos productos requieren un cambio de hábitos. Y de nuevo, como decía, bueno, Albert Einstein, modificar el átomo es más fácil que modificar un hábito. Es difícil, entonces cambiar los hábitos es una tarea que los emprendedores tienen que plantearse, cómo resolver esos problemas. Hay un problema de los focus group. Voy a pasar esta lámina porque no nos dice mucho. Fíjense lo que dice aquí Roger Martin, es uno de los líderes mundiales en este tema del design thinking. Dice: los emprendedores no pueden limitarse a comprender mejor a los diseñadores, sino que deben aprender a pensar como diseñadores. Es algo que no se puede delegar. Y de nuevo, volvemos a Steve Jobs, el éxito de Steve Jobs, que él se sentaba a diseñar. Él era un gran diseñador. Y bueno, en su biografía está todo digamos, ¿cómo se llama? La exigencia que él ponía sobre el sistema de diseño para que los sistemas fuesen prácticamente perfectos, ¿no? Entonces esto es, digamos, una cosa. Vamos a pasar esto, ¿ok? Voy a pasar esto un momentico. Lo que quiero llegar aquí es, yo creo que ya entendimos un poquitico de qué se trata este tema del design. Entonces, ahora, ¿cómo se puede aprender esto? En primer lugar, vamos a dar una cosa muy importante que nos regaló Malcolm Gladwell en este libro, Lo Fuera de Serie, que cuando estudió por qué unas personas tienen éxito y otras no, él estudió las personas que están fuera de lo común, aquellos que, bueno, pues fuera de serie. Fuera de serie es Dudamel, fuera de serie es Miguel Cabrera, los Beatles, ¿ok? Oscar de León, son fuera de serie. ¿Qué es lo que hicieron estas personas? Lo que él descubre en el libro, sin ninguna excepción, es que todos al principio de su carrera eran iguales, no tenían no descollaban ante los demás muy temprano, no lo hacían, eran más o menos el estándar, el común, ¿no? Y esto aplicaba en todo: deportistas, artistas, empresarios, cualquiera. Lo que él descubre es que llega un momento en que ellos comenzaron a ser excepcionales, pero no antes de haber acumulado 10.000 horas de trabajo. 10.000 horas de trabajo, eso lo postula como la regla de las 10.000 horas, es lo que necesita una persona para dominar en el nivel de excelencia una práctica. ¿Okay? Sea esto escribir un libro, una novela, sea esto desarrollar un producto, desarrollar una tecnología, hacer software, lo que sea. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que no hay atajo. Aquí no hay que si las 3 reglas, los 5 pasos. No, aquí lo que se necesita es que el emprendedor entienda que el camino del emprendimiento es un camino de trabajar duramente para perfeccionar un negocio, para pulirlo. Y eso lo sabemos nosotros muy bien, porque aquí cuando sabemos que llegaron esta inmigración que nos llegó de Europa después de la guerra, en los años 40, en los años 50, estas personas vinieron con nada y a fuerza de trabajo crearon una riqueza tremenda. Y trabajo duro, pues. Entonces, esto es una cosa muy importante. El camino del emprendedor es un camino que no tiene atajos. De manera que se te pregunta, ¿existe el talento innato? Bueno, puede ser, pero si tú no trabajas ese talento, no va a servir para mucho, ¿no? Entonces, por eso decimos, el talento puede ser que las personas tengan talento y no dudamos que las tengan, pero lo más importante es esas 10.000 horas que hacen que se desarrolle ese talento. Entonces necesitamos
emprendedores que empiecen a acumular horas para tener grandes emprendedores, ¿no? Para crear grandes empresas. Entonces, conclusión, todos podemos ser emprendedores, es un arte y es una práctica que se puede aprender. Segundo, no es una capacidad intelectual, es una capacidad práctica de acción. Tercero, se expresa en hábitos, prácticas, predisposiciones emocionales. Es decir, el emprendedor lleva ese conocimiento incorporado en su cuerpo. Y el emprendimiento no es un fenómeno individual, es un fenómeno social. Es decir, los emprendedores necesitan a otros emprendedores para crecer, desarrollarse. Entonces, como cualquier disciplina se puede aprender, pero requiere entonces de un ecosistema de aprendizaje. Aquí en Venezuela nosotros tenemos un ejemplo. Si un chamo es buen pelotero, sabemos que él se pone a jugar con los criollitos, ¿verdad?, de Venezuela o con las pequeñas ligas allá en el Zulia, y ahí consigue coach, consigue entrenamiento, va aprendiendo, hay juegos nacionales, hay juegos estadales, y él consigue todo un sistema de aprendizaje. Va a la casa, aprende meridiano y ve un juego de las grandes ligas y ve cómo se desempeñan y empieza a tratar de imitar esos comportamientos. O sea, él entra en un ecosistema donde puede aprender. Si muestra algún talento, entonces bueno, están las personas que están cazando los talentos temprano, hay toda una industria de cazar talento, de descubrirlo, y luego si lo firman, entonces llega ya a desarrollarse en un sistema mucho más específico que pueden convertir a un joven de 16 años en un grande liga al cabo de 4 años. Eso es lo que vemos. Entonces hay un camino. Si tú no tienes, imagínense que eso también existiera para el emprendimiento. Interesante, ¿verdad? Entonces un poco lo que queremos hacer en Emprendred es eso. Imagínense qué tipo de experiencia necesitamos para enseñarlo. Como decimos que el emprendimiento no es un aprendizaje académico, no necesitamos aulas. Necesitamos algo parecido a lo que es un dojo de artes marciales. ¿Sí? Necesitamos un espacio para entrenar, para desarrollar competencias, para aprender a emprender haciendo el emprendimiento. Es decir, necesitamos que nos bajarse de la tribuna y ponernos a practicar. Solamente si agarro un guante y un bate es que yo voy a aprender a jugar béisbol. No lo voy a aprender viéndolo. Entonces nosotros lo que hacemos en Emprendred es crear esos espacios para que los emprendedores puedan ir a su gimnasio a practicar, vamos a llamarlo así metafóricamente, ¿no? Y a practicar, y bueno, los katas como están aquí, los katas que se ven en estas sombras son hechos por personas que tienen años practicando eso para poder llegar a esa perfección. Fíjense, aquí usando esa misma metáfora, entonces podemos decir que un emprendedor cinta blanca es un principiante. ¿Okay? Entonces, oye, hay todo un proceso en el cual el principiante tiene que pasar. ¿Okay? Entonces aquí ya él inicia su primer emprendimiento y comienza a lidiar con los problemas típicos de un emprendedor. ¿Cuáles son los problemas típicos que lidia un emprendedor? Bueno, emitir una factura, conseguir un cliente, cerrar una venta, cobrar, desarrollar el producto, entregarlo, atender el reclamo de un cliente. Estos son los problemas típicos en los que él lidia y va desarrollando sus competencias para poder diseñar mejores productos, vender mejor, cerrar mejor, comunicarse mejor con los clientes. Y luego pasa a un emprendedor aprendiz, cinta amarilla. Esto es un ejemplo, por supuesto, ¿no? Ya un cinta amarilla, oye, ya sabe lidiar con esos problemas. Tiene conciencia de cuáles son sus competencias. ¿Ok? Y está en formación, o sea, asiste regularmente a diferentes eventos para mejorar su networking, su red de contacto y para mejorar su competencia. Dice, oye, necesito aprender esto, va y lo aprendo. ¿Ok? Un emprendedor competente ya es un emprendedor que creó un emprendimiento y tuvo éxito. Ganó plata, pues. ¿Okay? Déjeme decirle que ganar plata en un negocio es difícil, no es una cosa fácil. Muchas veces uno se queda, bueno, en un autoempleo. Es decir, que el negocio me permite contratarme a mí mismo. Es la mayoría, pero crear un negocio que genere ganancia requiere de muchas competencias. Ya es un emprendedor competente, bueno, y así podríamos decir un emprendedor profesional e innovador. Con esto lo que queremos mostrar es que el desarrollo de un emprendedor lleva tiempo. No es una cosa que uno lo aprende en un curso de fin de semana. Yo necesito realmente formarme como si fuese a ser un pelotero o fuese a ser un músico. ¿Okay? Necesito un proceso o médico donde aprenden la medicina un médico. Las salas de emergencia, necesito estar en el campo para aprender. Son cosas que tardan en desarrollarse, ¿no? No se aprenden. ¿Y por qué yo digo todo esto? Bueno, porque vivimos más o menos
en que todo lo podemos aprender en un libro for dummies. Déjame aprender esto así rapidito, 5 pasos. No, el emprendedor tiene que fajarse con los problemas y resolverlo. Y esto es un poco lo que tratamos nosotros de resolver, ¿no? Una metáfora que nos permite mostrar esto que yo estoy hablando de una manera más clara para que las personas lo puedan ver, es ver, digamos, el emprendimiento como como la metáfora de subir una montaña. Cuando hablamos de subir una montaña, estamos hablando de una montaña por lo menos de 4.000, 5.000, 6.000 metros. Que no es que yo agarro y un día me voy por ahí, me pongo unos zapatos y me voy y subo la montaña, sino que yo tengo que prepararme, tengo que entrenar, ¿no? Entonces, este proceso más o menos tiene una lógica como la que está aquí, ¿no? Al principio el emprendedor ve la montaña cerca, la ve fácil, es una cosa que nos pasa a todos, y se enrola en la cosa, ¿no? Y los primeros momentos las cosas medio funcionan y funcionan bien y dice, oye, pero esto no es tan difícil como yo pensé. Cuando llego a esa pequeña cima, ¿no? Lo que veo es que la montaña verdadera está mucho más atrás y que para llegar a ella necesito atravesar un abismo, ¿no? Eso es precisamente el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el emprendimiento? Bueno, que muchos en el abismo se rinden. Cuando están aquí, no continúan. Esta es una lógica, fíjense, aplica cuando la gente se mete en un gimnasio. Ya el comportamiento se sabe que si la gente dura 3 meses en el gimnasio y después no va más. Si la persona puede pasar del mes 3 al mes 6 sin asistiendo todo el tiempo, ya la persona se queda. ¿Ok? Porque ya adquirió, ya pasó el abismo. Pues el abismo en un gimnasio está entre los 3 y los 6 meses. El 80% de las personas se retiran. Lo mismo pasa con los maratones. Un maratón, las personas entre el kilómetro 1 y el 10, casi todo el mundo va bien. Entre el 10 y el 20 se retira el 80%. Los que pasan del 20 casi siempre terminan la carrera. Entonces, fíjense, es una lógica que hay un abismo, hay un espacio, digamos. Estos son, para el emprendedor, es del año 2 al año 4, del año 2 al año 3. Son los años más difíciles, donde se consolida el negocio o definitivamente se cierra. Y este es el tema. Entonces, nosotros, como coach, trabajamos para que las personas puedan tener las habilidades, las competencias y poder sostenerse en ese abismo. ¿Okay? Mejorando su producto, mejorando su cosa, ¿no? Ok, entonces aquí había una cosa, pero ya con esto yo termino la charla. Vamos a atender las preguntas del público. ¿Te parece? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ajá, vamos a ver, disculpe, al terminar puede repetir el nombre del primer autor recomendado. Bueno, vamos a repetirlos todos ahorita. Ok, el primer autor, vamos a ir rapidito, sí, vamos a hacerlo aquí rapidito. Como eso tiene un display ahí. Vamos a ver. Fíjense, el primer autor se llama Herbert Alexander Simon. Si buscan en Google, ahí está una biografía bastante chévere de él. Claro, esta persona es como el antecedente. No estoy recomendando que lean a esta persona porque él trabajó sobre el tema de la gerencia de los años 70, ¿no? Simplemente que fue la fuente de inspiración de esta doctora que se llama Sara Sarasvati. Lo pueden ver ahí el nombre, Sara Sarasvati. Ahí lo pueden googlear y pueden encontrar. Lamentablemente hay poca información de ella en español, pero hay videos que pueden ver. Luego está Steve Blank. ¿Okay? Tiene bastantes cosas en internet, bastantes cosas. Él es profesor. Yo asistí el año pasado a un curso de emprendimiento en Stanford por internet y habían 100.000 personas, para que tengan una idea del alcance de toda la formación en red, ¿no? Para ver qué más. Dice, buenos días, mi nombre es Jenny Goncalves. Mi pregunta es si en Venezuela se está educando a la gente a nivel de las universidades en el tema del emprendimiento. Bueno, fíjense, hay una cosa interesante que está pasando en las universidades. Y yo que pertenezco a todo este movimiento, el ecosistema nacional del emprendimiento, que las universidades están moviéndose
hacia el emprendimiento. Han entendido que no solo basta formar personas para que sean empleados, sino también... Y hay un movimiento, pues no es fácil porque las universidades tienen una tradición muy grande, pero ahorita se habla de la tercera opción. La tercera opción en las universidades es o haces una tesis de grado, o haces una pasantía, o haces un emprendimiento para graduarte. ¿Okay? Eso todavía no está, en algunas universidades está experimental, está digamos, el vicerrector administrativo de la Universidad Simón Bolívar es uno de los grandes impulsores de esto. Por supuesto, la Universidad Metropolitana es una universidad que se define como una universidad del emprendimiento. Entonces hay un movimiento en las universidades hacia esto. En la Universidad Central de Venezuela está el semillero de empresas. O sea, hay un movimiento, pues, de las universidades hacia eso, pero déjeme decirle que falta mucho. Aquí dice: buenos días, la presentación PowerPoint se puede ver en algún sitio. La presentación en PowerPoint está en SlideShare. Ah, no, va a estar aquí, va a estar en la feria, va a estar disponible en la feria. Okay, apenas termine la presentación, está aquí, la montamos. Okay, danos unos minutos o una hora y la vas a tener. El emprendedor sabe correr riesgo, sabe hasta dónde, digamos, nunca lo arriesga todo, vamos a decir así. Siempre tiene una segunda oportunidad. Porque si lo arriesgas todo, eso no es emprendimiento, eso es suicidio, ¿verdad? Eso es, digamos, inmolarse. Y no se tiene sentido. Aquí no se trata de inmolarse, sino se trata de que tú te mantienes ¿qué pasa, por ejemplo, en tu caso? Te mantenías ahí porque te estaba funcionando. En el fondo estabas desarrollando una base de clientes y una confianza con los clientes, que fue la que te permitió luego cambiar el modelo de ingreso y que ellos te respaldaran, ¿verdad? O sea, había algo que estaba funcionando. Imagínate que no te funcionara, que nadie se contentara. Uy, y eso es masoquismo continuado. Entonces uno tiene que tener esa métrica. Lo que quiero decir es que no se trata aquí de un acto de inmolación. Se trata de que hay un momento difícil, pero tú tienes que saber, oye, que te está funcionando y tienes que confiar en que lo que estás haciendo efectivamente está resolviendo un problema y está creando un valor para los clientes. ¿Ves? Y como tú lo muestras, perfectamente se ve. Tú estabas en la búsqueda de un modelo de negocio, de aquello que tú estabas haciendo, cómo podía ser sustentable en ese abismo, ¿ves? Pero te estaba funcionando, algo te estaba funcionando. Entonces, por eso es que necesitamos un coach, porque la persona, estas cosas que yo te estoy diciendo, son fácil decirlas, pero difícil es cuando estás en el medio y darte cuenta. Entonces necesitas a alguien, ¿verdad? Como nosotros decimos, el coach es una persona, como yo digo, pues mi socia Mari Carmen decimos, es una persona que te va a decir muy amorosamente la verdad, lo que tienes que decir. Y a veces, oye, que nos digan la verdad duele, ¿ves? Porque a veces los emprendedores tenemos un ego muy alto. Entonces que te diga, mira, sabes que el producto no sirve, nadie se atreve a decirlo. Y uno se lo dice amorosamente porque sabe lo que costó, sabe el precio que está pagando, pero ya está, no pagues más. Ya con el aprendizaje que tiene. Entonces, no siempre yo tengo que persistir en el camino. Pero hay que saber abandonar y hay que saber hasta dónde yo me la juego. Eso es. Entonces, la clave aquí para finalizar, tiene que gustar y tienes que estar dispuesto a dedicar ese abismo en el fondo. Cuando lo ves desde la perspectiva de las 10.000 horas, son esas 10.000 horas que te está demandando para que perfecciones lo que haces. ¿Para qué? Asunta, para que nadie pueda igualarte. ¿Cómo te igualan a ti en tu negocio después que pasaste por eso? ¿Verdad? Que yo voy a llegar y voy a decir, mira, voy a hacer un empléate aquí y eso es fácil, no sé qué. Esa experiencia que tú tienes no se adquiere fácilmente con una página web o nada, ¿sí? Wow, Esteban, de verdad, yo estoy muy agradecida por esta presentación que has compartido con nosotros, agradecida por tu respuesta también, y creo que definitivamente las personas que nos están escuchando van a sacar información muy valiosa, pero no solamente información, yo creo que van a sacar además experiencias y herramientas para la acción, ¿no? No todos, quizás los ejemplos que colocaste como Steve Jobs, como Bill Gates, definitivamente son inspiradores. Yo he tenido la oportunidad de leer sus textos, etcétera, pero nos has traído a un terreno, y además con las herramientas que ofreces, que dijiste anteriormente, creo que pones en el terreno de lo posible otros emprendimientos que quizás están en un contexto de un país completamente diferente,
porque yo sí soy de las que creo que es muy meritorio los emprendimientos que se hagan en este país con todas las dificultades alrededor, etc. Es como una decisión interior de decir, bueno, lo voy a hacer, aunque yo no tenga el entorno más propicio para generar emprendimiento, de manera que siempre es muy meritorio la gente que tiene una idea y la quiere llevar adelante en este país. De verdad, definitivamente estoy muy agradecida, gracias por haber venido y estoy segura que las personas que nos escuchan van a sacar un inmenso valor agregado de tu presentación. Muchas gracias. Gracias.